Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes a través de este medio su palabra. Hoy voy a leer en el libro de San Mateo, capítulo 25, en el verso 1 al 13 en adelante, la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo creo que Mateo 25 nos habla acerca del tipo de iglesia que Jesús espera que seamos antes de su venida. Creo que en este tiempo tenemos que enfocarnos en conocer más a Cristo, que en preocuparnos en todo lo que está por venir. Creo que tenemos que prepararnos para tan grande acontecimiento como es la venida del Señor. Creo que esta parábola está enfocada directamente para preparar el corazón de la iglesia para recibir a Jesús. Esta historia que Jesús relata era muy conocida por los judíos, y vemos que Jesús comparó su regreso con una boda y comparó a la iglesia con 10 vírgenes cuyo objetivo era esperar el regreso del novio. Y como Jesús comparó a su regreso con una boda, yo busqué información de cómo eran las bodas en los tiempos bíblicos. Y dice que aunque la boda misma evidentemente no tenía ninguna ceremonia formal, no obstante, había una celebración muy gozosa de las bodas en Israel. Dice que en el día de la boda, la novia por lo general hacía preparativos minuciosos en su propia casa. Se preparaba para el matrimonio, adornándose con sus prendas de vestir, adornos y joyas más finas. Y en aquellos tiempos antiguos, el traje de la novia incluía una forma de velo que cubría la cabeza y en algunos casos llegaba hasta los pies. Dice que el cubrirse la cabeza así simbolizaba la sujeción de la novia a su novio. El novio, igualmente vestido con su mejor indumentaria, salía de su casa por la noche para el hogar de los padres de la novia, acompañado de sus amigos. De allí dice que la procesión se mudaba hacia la casa del novio o la casa de su padre, acompañado de músicos o cantantes y por lo general por personas que llevaban lámparas. Dice que la gente a lo largo de la ruta se interesaba mucho en la procesión y algunos se unían a la procesión, particularmente doncellas que llevaban lámparas, alumbrando el camino y añadiendo colorido a la celebración. Puesto que no había prisa, el novio quizá pasaba considerable tiempo en su casa y por otra parte podría haber alguna demora antes de que la procesión partiera del hogar, de que la procesión partiera hacia el hogar de la novia. De modo que se hacía muy tarde y algunas personas que esperaban a lo largo del camino se ponían soñolientas y se dormían. Dice que se podía oír el canto y el alboroto desde lejos, y los que estaban despiertos clamaban al oírlos: aquí está el novio. Dice que los sirvientes estaban listos para recibir al novio, y los invitados a la cena de bodas entraban a la casa junto con él.
Después de que el novio y su cortejo habían ingresado en la casa, la puerta se cerraba. Y el que no había entrado con el novio no podía ingresar a la fiesta. En esta parábola, la iglesia es representada por este cortejo, cuyo objetivo es mantenerse despierto, velando, esperando el regreso del novio para escoltarlo a la casa de la novia. Y como podemos ver, ¿cuál era la función de las vírgenes? Alumbrar con sus linternas el camino. Yo quiero hablar de 3 cosas acerca de la iglesia que ha de recibir al novio. Una de las la primera cosa es el adormecimiento, la segunda el gran despertar y la tercera la prioridad de cultivar aceite. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Jesús a través de esta parábola nos revela que la iglesia que precede a la segunda venida de Jesús es una iglesia que va a tener la tentación de quedarse dormida. Dice que como el novio tardaba en regresar, las vírgenes se durmieron. Y ese es el peligro de la espera, quedarnos adormecidos. Y creo que esta parábola está anunciando una posible iglesia adormecida o con somnolencia. Cuando estamos medios dormidos o cuando nos quedamos dormidos, perdemos la sensibilidad. La iglesia, estamos apáticos. Es como que estuviéramos y a la vez no. Nuestro sentido no está puesto ahí, estamos dormidos. Y esta parábola nos está anunciando el peligro de quedarnos dormidos como iglesia mientras esperamos el regreso de Jesús. Y cuando hablamos de quedarnos dormidos, no solamente hablamos del pecado en sí, sino creo que a veces de algo más peligroso, los entretenimientos que podemos encontrar en el medio. Todos cargamos en este tiempo un aparatito muy pequeñito que nos da acceso a un sinfín de entretenimientos. Y a veces la mayor tentación de nuestra generación y de esta generación es el entretenimiento. A mí me pasa que muchas veces al despertar, en vez de abrir mis ojos y darle gracias a Dios, agarro ese aparatito tan chiquito, pero lleno de tantas cosas, y me quita que mis primeras palabras sean para Él, o me quita que mi primer pensamiento sea en Él. Y yo creo que una de las cosas que la iglesia de esta generación tiene es el entretenimiento. Estamos llenos de tanta tecnología y de tantas cosas que a veces han ocupado mucho tiempo en nuestras vidas y nos han quitado la prioridad de buscar a Dios primeramente. Y no tan solamente ese aparatito, sino muchas veces muchas cosas de las que hacemos nos quitan la visión de tenerlo a Él en primer lugar. Y comenzamos a adormecernos y comenzamos a quedarnos dormidos. Y ya dejamos de estar vigilantes. Y tal vez hoy día no leí la Biblia. Y ya mañana dejé de orar. Pero ya cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Y llega la noche y a veces estamos tan cansados que lo único que alcanzamos a decir es gracias Señor por este día. Y se cerraron nuestros ojos y se acabaron las palabras. Y esa relación que necesitamos tener con Dios para que nos mantengamos alertas y para que para que crezcamos en Él y busquemos de Él, empieza a desaparecer. Entonces nos comenzamos a adormecer. Y tal vez hoy no le busqué y tampoco anoche. Bueno, pero el miércoles recibimos la palabra. El miércoles la vemos. Y a veces no es suficiente. Y pasó el jueves, y pasó el viernes, llegó el sábado y decimos, bueno, no importa, ya el domingo cuando suban el video nuevamente. Pero Dios, yo creo que en este tiempo Dios está buscando que nosotros nos enfoquemos en Él. Hemos pasado
más de 60 días en casa, donde se cerró la puerta y no podíamos salir. Y yo creo que no escapó al propósito de Dios eso. En su propósito estaba que nosotros permaneciéramos en casa, con el objetivo de buscarle. No tan solo individualmente, sino creo que Dios nos encerró con la familia para que en familia le buscáramos. Y muchas veces, y me incluyo, nos ha costado. Porque tal vez me puse a hacer miles de cosas que con tantas obligaciones o con tantos horarios no tenía tiempo. Pero ¿saben qué? Yo doy gracias a Dios por Rubén, porque él vive escuchando prédicas. Al punto que un día escuchamos tanto desde que se levantó y creo que eran las 7, 8 de la tarde y él seguía escuchando prédicas, que yo salí y le dije, ya está Rubén, lo entendí, me entrego, me rindo, lo entiendo, oremos. Y doy gracias por él por eso. Pero ¿qué pasa cuando no tenés a ese que te pecha? Y vos te empezás a apartar, a desligar. Te empezás a quedar dormido. El segundo punto, el gran despertar. De la misma manera que esta parábola anuncia de la somnolencia, también anuncia que habrá un gran despertar en la iglesia como nunca antes. Dice, y a la medianoche, en el versículo 6, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mientras las 10 dormían, hubo un clamor. Alguien gritó, el novio regresa. Y despertó a las 10 vírgenes. Y creo que el gran despertar que viene sobre la iglesia será consecuencia de una revelación, la venida del esposo. El último gran despertar no será para algo, sino que será para alguien, será para el novio. La iglesia va a despertar a una revelación de quién es. Dice, a lo largo de la historia hemos ido teniendo revelaciones acerca de quiénes somos y de quién es Jesús. Cuando nos encontramos con Él, se nos reveló a través del Espíritu Santo que nosotros necesitamos de Él y necesitamos recibirle como nuestro Señor. Y se nos reveló como nuestro Señor y le conocimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando empezamos a transitar en su camino, descubrimos que Él era nuestro amigo. Pero yo creo que en este tiempo vamos a descubrirlo en su totalidad, como el esposo. Y creo que nuestra iglesia va a despertar a una pasión ardiente como nunca antes. Si vemos en el capítulo anterior a en el capítulo 24, podemos leer de las señales antes del fin. Habla de grandes calamidades que azotarán la tierra, pero también dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y sí, es cierto que los tiempos finales serán días difíciles, pero también serán tiempos de gran oportunidad para el evangelio. Y de alguna manera este gran despertar que estamos por experimentar nos va a hacer ver los campos listos para la cosecha. Y así, como también es cierto que en este tiempo hay una gran somnolencia en el corazón de la iglesia, también es cierto que algo está ocurriendo. Un gran despertar que nos va a preparar para la gran cosecha del tiempo final. Yo creo que este tiempo que hemos pasado nosotros en casa, en el que Dios lo preparó todo de antemano, donde nada escapó ni a su verdad ni a su propósito, Dios ha puesto en el corazón de la iglesia el deseo de buscarle. Yo creo que en este tiempo, donde tal vez
meses anteriores o cuando arrancábamos el año, pensábamos en todas las cosas que teníamos que realizar, que cumplir. Dios agarró y paró la pelota y dijo no. Y nos encerró a todos, a cada familia, y no fue solamente a nosotros, sino fue en todo el mundo. Y creo que toda la iglesia ha buscado de Dios. Creo que toda la iglesia ha tenido el tiempo de buscar, de orar, de querer escuchar, de buscar también a través de los medios de lo que Dios ha estado hablando en este tiempo y de lo que Dios ha querido de nosotros en este tiempo. Tal vez en las noticias solo se habla de lo que está mal, de lo que pasa, de lo que falta, del gobierno, de aquí y de allá. Pero yo creo que este tiempo ha sido un tiempo propicio, donde nosotros hemos tenido el tiempo para escuchar claramente la voz de Dios. Donde hemos tenido el tiempo para buscar de Él. Y si tal vez nos habíamos desconectado un poco por las diferentes situaciones, este fue el tiempo justo para volvernos a conectar. Entonces yo creo que Dios permitió este tiempo para llevar a la iglesia a un gran despertar, a través de la revelación de quién es Él en nosotros. Y el tercer punto, la prioridad de cultivar aceite. Dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En la parábola podemos ver que las 10 vírgenes tenían lámparas, pero que solo 5 de ellas tenían aceite suficiente, y lo que diferenciaba a las prudentes de las insensatas no fueron las lámparas, sino fue el aceite. La lámpara es un instrumento que puede representar lo que hacemos, pero el aceite viene de un proceso. Para hacer aceite se necesita cultivar la planta, cosecharla y luego procesarla para obtener el aceite. Es decir, la lámpara representa nuestros ministerios como cristianos, el ministerio que todo creyente tiene, el ministerio que cada uno de nosotros tenemos, que es llevar luz al mundo. ¿Qué es llevar luz al mundo? ¿Qué es lo que hacemos? Aquello para lo que dedicamos nuestro esfuerzo para brillar, pero no es lo más importante. El aceite representa la intimidad con Dios que se cultiva. Yo no puedo brillar o no puedo alumbrar si no tengo suficiente aceite en mi lámpara. Fíjese lo que les dice el novio a las 5 vírgenes que se quedan sin aceite. Dice, mas él respondiendo dijo en el verso 12, de cierto os digo que no os conozco. La falta de aceite está íntimamente relacionado con la falta de relación con el novio. La falta de aceite está relacionado plenamente con la intimidad. En el único lugar donde yo encuentro de Él y donde yo puedo llenar mi lámpara es en la intimidad con el Padre. Y van a poder orar por mí. Voy a poder decirle a las hermanas, oren por mí Voy a poder pedirle a nuestro pastor que me unja. Pero si yo no tengo relación con el Padre, mi lámpara no se puede llenar. Si vemos, las 10 vírgenes tenían lámparas. Todas estaban vestidas para la ocasión. Todas sabían quién era el novio, pero no todas tenían
aceite. Y lo que diferencia a las prudentes de las imprudentes no son las lámparas, sino el aceite. Dios nos está diciendo a través de esta parábola que el tiempo de la iglesia, a través de esta parábola, que la iglesia que va a preceder a la llegada del novio va a ser la iglesia que tenga aceite. Va a ser la iglesia que tenga como prioridad tener su lámpara llena de él, del aceite que fluye de la plena intimidad con el Padre. Y este aceite tiene un precio. Este aceite requiere pagar un precio. Tener intimidad profunda con Dios es algo en lo que tenemos que trabajar y no se puede conseguir de ninguna manera. Nadie te lo puede dar, solo vos lo tenés que buscar. Creo que el tiempo de esta cuarentena, como recién decía, ha sido propicio. Dios llamándonos nuevamente a una intimidad. Si escuchamos o si volvemos atrás, la palabra que compartía Alejandro el domingo, hablaba del hijo pródigo regresando a casa. La palabra de Gabriela, el miércoles, el domingo Alejandro hablaba del hijo pródigo regresando a casa. Gabriela hablaba también de la importancia de Jesucristo cuando el pueblo no lo reconoció en medio de ellos. Y si así vamos hilvanando una a una las palabras que Dios ha estado trayendo a la iglesia, nuevamente nos está llamando a lo mismo, tener una intimidad con Él. Todos hablan en este tiempo de la pandemia, de la cuarentena, de lo que está pasando, de que la economía es un caos, que el presidente, que Estados Unidos, que el gobierno. Pero creo que en este tiempo Dios nos está llamando a prestarle más atención a Él y a prestarle más atención a Él y a preparar nuestros oídos para escuchar su voz antes que todas las voces que se han levantado en este tiempo. Dios nos está llamando a escuchar su voz en la intimidad. Hay demasiadas voces compitiendo con la voz de Dios. Hasta la misma iglesia. En este tiempo he podido ingresar a diferentes plataformas que están, y la mayoría de las prédicas que he escuchado tratan de descifrar las señales antes del fin. Otras hablan de que la venida del Señor está cerca, que sí que es verdad, que se acaba el mundo. Pero hay demasiados cristianos hablando cuando creo que en este tiempo nosotros debemos estar escuchando a Jesús. Él nos está llamando a la intimidad. Creo que no es el tiempo aún de exhibir nuestras lámparas y mostrar lo bueno que somos y cómo brillamos. Creo que es el tiempo de cultivar aceite, es el tiempo de llenarnos. Dios ha permitido este tiempo para cultivar intimidad con Él. Las 5 vírgenes le pedían aceite a las otras que habían sido previsoras, que les diesen de su aceite. Y podemos ver que las otras no lo hicieron, no lo compartieron. Y esto a veces esto es contradictorio a lo que todos predicamos de dar. Pero hay una sola cosa que tenemos que entender, que la intimidad y el tiempo con Dios es intransferible. La intimidad con Dios es intransferible. Hay un precio que tenemos que pagar para obtenerlo. Nadie me lo puede compartir.
nadie me lo puede dar. Podemos enseñar cómo buscar de Dios. Podemos mostrar a través de la palabra cómo buscar de Dios. Podemos compartir con otros tiempo en búsqueda de Dios. Pero si en mí no está el deseo de buscarlo, si en mí no está el deseo de gastar tiempo y de buscar tiempo en Él, nada va a servir y nada me lo va a dar. Si cultivamos aceite, vamos a ser sensibles a la voz de Dios, a su presencia, y también vamos a ser sensibles a la necesidad de la gente. Es en esta búsqueda en donde somos sincronizados con el Padre. Comenzamos a amar lo que Jesús ama y comenzamos a odiar lo que Jesús odia. Para entender el corazón de Jesús, debemos conocerlo profundamente. Las puertas de nuestra casa permanecen cerradas, porque realmente no podemos juntarnos como iglesia a adorar. Pero las puertas de la gran boda aún están abiertas. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. El que me oyere, entraré con él y cenaré con él. Dios nos sigue llamando a tener intimidad. Dios a través de esta parábola nos enseña que debemos permanecer despiertos. Debemos velar por Él, buscar de Él, permanecer, buscar de su palabra, buscar de su revelación. No seamos como las 5 vírgenes imprudentes que se quedaron fuera llamando a la puerta. Es tiempo de cultivar el aceite. No seamos como los invitados a la boda que se quedaron dormidos y llegaron tarde y no pudieron ingresar a la fiesta. En este tiempo Dios busca de nosotros. ¿Y qué mejor tiempo que este? En donde tal vez los horarios de trabajo se han acortado. ¿Qué mejor tiempo que este? Donde los horarios con nuestros hijos de ir de aquí para allá no están. Tal vez me van a decir, sí, tengo mucha tarea, tengo muchas cosas, pero antes de todo eso, te invito, aunque no tengas ganas, aunque me digas que no tienes tiempo, búscalo, hacete el tiempo, hacete el lugar. Aunque digas, me cuesta, obligate. Porque Dios está buscando de vos. Y este es el tiempo justo, donde Él quiere despertarte, donde Él quiere encontrarse con vos, donde Él anhela llenar tu lámpara. Y este es el momento justo que nosotros como personas individualmente, tengamos la prioridad de cultivar aceite. Individualmente. Y qué más como familia. Que le enseñemos a nuestros hijos la importancia que tiene tener una relación con Dios. Y la prioridad que debe ser en ellos de buscar a Dios primeramente, antes que todas las demás cosas. Que ningún entretenimiento o que ninguna cosa, que ninguna obligación te quite o le quite a Dios el primer lugar de ser el único en tu vida y el primero en tu vida. Que ninguna cosa te quite la posibilidad de entrar a las bodas del Cordero. Iglesia, Cristo viene. Lo sabemos, lo hemos predicado, lo hemos hablado cuando
empezaba la cuarentena, la primera palabra que se habló fue de esto. Y todos hablamos del virus, de las cosas que han de venir, de lo que ha de pasar. Pero antes de enfocarte en eso, mejor enfócate buscando a Dios. Enfócate en buscar de su presencia. Enfócate en aprender a escuchar su voz. Enfócate en aprender a distinguirla de todas las voces que se han levantado. Porque después de esto viene la gran cosecha. Y ahí es donde tu lámpara, en verdad, tiene que brillar. Y aún en medio de tanta oscuridad que nos ha rodeado y que nos rodea, es donde nuestras lámparas tienen que brillar. Pero si el aceite es escaso, ¿podremos brillar? ¿Podrá encenderse? ¿O cuánto durará la llama encendida? Iglesia, te animo a buscar de Dios. Te animo a buscar en este tiempo de la llenura de su Espíritu. Te animo a renovarte en Él, a que su revelación a través de la palabra sea en vos. Solamente eso viene en la intimidad, en la búsqueda, en ningún otro lugar. Oramos. Señor, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra. Y así como dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, en esta hora venimos delante de ti para que a la luz de tu palabra escudriñes nuestros corazones. Tú nos conoces, conoces nuestro despertar, conoces nuestro caminar, conoces aún lo que vamos a decir. Tu palabra dice que el pensamiento no llega a mi cabeza y ya tú lo sabes. Señor, tú lo sabes todo de nosotros. Por eso en esta hora venimos delante de ti para que a la luz de tu palabra nos escudriñes. Escudriña nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga convicción en nosotros y ponga en nosotros el querer como el hacer. Y haz que en este tiempo entre en nosotros el deseo de buscarte, el deseo de aprender de ti, el deseo de volver a conectarnos. Llénanos con tu Espíritu, renueva el aceite de nuestra lámpara. Señor, haz que tu unción sea en nosotros, porque si en nosotros el aceite se puso rancio, sé que tú puedes en este tiempo derramar tu unción sobre nosotros en sobreabundancia, para que ese aceite rancio, Señor, salga y entre el fresco, el limpio. Señor, ayúdanos en este tiempo a escuchar tu voz y que solamente, Señor, sea tu voz en nosotros para callar todas las voces que se levantan. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a buscarte de corazón. Ayúdanos, Señor, a entrar en lo secreto de nuestra habitación y a despojarnos de todos los entretenimientos que tal vez nos han adormecido. Señor, que tu voz suene tan fuerte que nos despierte. Que tu voz sea tan clara y fuerte, Señor, que nos despierte y salgamos, Señor, de aquello que nos tiene dormido o adormecidos. Y que tu aceite, Señor, sea en nosotros. Inúndanos con tu Espíritu, inúndanos con tu presencia. Porque si hay algo en verdad que necesitamos es de ti. Y si hay algo en verdad que nos da seguridad es tu vida en nosotros, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Y en medio de tanta confusión, tú eres la dirección justa y correcta. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida de senda, de salvación y conocimiento. Sé tú obrando. Sé tú
impartiendo en sus vidas conforme lo necesiten, Señor. Señor, si hay alguno agobiado en este tiempo, trae descanso. Y si alguno está abatido en este tiempo, Señor, tráele paz. Porque tú eres el Dios de paz, el que sobrepasa todo entendimiento. Padre, si hay alguno que está triste, fortalécelo. Dale gozo. Y si hay alguno, Señor, que está solo, revélate a su vida, Señor, para que en este tiempo entienda que tú eres la mejor compañía. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tu mano de favor no sea parte de nosotros. Sé que eres fiel y has permanecido fiel y que nada cambia tu forma. Nada cambia lo que eres. Sé que eres inmutable. Y sé que el propósito que tú tienes con nosotros lo llevarás a cabo. Por eso te pedimos, Señor, que en este tiempo nos llenes de tu presencia. Porque eres lo único que necesitamos. Eres lo único, Señor, que necesitamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Amén y amén.